Bueno, Enrique, ¿cómo estamos? ¿Listos para empezar una nueva aventura? Un Estamos nuevo ready. Mentira. podcast. Para los que no sepan, bueno, nosotros tenemos el podcast de Tiempo Extra, ¿ok? Que es donde hablamos sobre las noticias muy recientes, pero ahora pues queremos empezar uno nuevo, ya que como fanático de fútbol a uno quiere saber más acerca de todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Realmente. Y mira, yo quiero enviar unos saludos acá a nuestros seguidores que siguen la cuenta en Instagram, ¿ok? Y en especial, saludos, a ver, aquí están, no sé. Uy, ya los perdí como siempre yo, porque me encanta ver cómo la gente está apoyando nuestras cuentas, me encanta ver cómo están siempre echándole la mano. A José 3202 Martínez, un saludazo y gracias José por siempre estar ahí. También a Conrado Tonia, un saludazo. Y a ver dónde está la otra persona que me encantó ver cómo siempre está echándole la mano. Acá, sabes que siempre yo pierdo todo. Ay Dios, yo lo tenía anotado por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A Lu Fernando 325. Un saludo para ellos tres porque siempre están ahí dándole me gusta, compartiendo nuestras publicaciones y comentando en ellas también. ¿No? Saludos. Saludos, futboleros. ¿Listo para nuestro podcast, papá? Estamos ready. Estamos al tiro. Empezamos entonces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, o no una vez. Ese es el comienzo de una nueva historia. Bienvenido a nuestro nuevo podcast, La Hora del Tiki-Taka. El tiki-taka, algo que realmente todos de nosotros como futboleros conocemos esa expresión, ¿no? A ver, Enrique, si nos das un poquito de historia, ¿de dónde viene la expresión del tiki-taka? Bueno, el tiki-taka, muy famoso por el Barcelona de Guardiola, como tocaban, ¿verdad? Cómo manejaban el balón. Entonces creo que esa palabra nos transmite un poco la idea de algo complejo, de algo duradero, pero de algo que es muy bonito también. Porque no solamente tocaban el balón por tocarlo, armaban unas jugadas, la verdad, muy hermosas. Entonces, el término, ¿verdad?, el tiki-taka nos recuerda o nos hace pensar en algo muy bonito, en algo muy técnico. Y eso es lo que ahora en nuestro nuevo podcast titulado La Hora del Tiki-Taka, pues vamos a enfocarnos, ¿verdad? Una serie de videos, una serie de episodios de diferentes temas que esperamos quienes nos estén viendo y escuchando, pues puedan darnos de su apoyo. Exacto. Y espero que les guste, porque lo que vamos a hacer es, vamos a hacer más historia profunda, pero siempre hablando sobre fútbol. Ahora, siempre hablando más yéndonos al fondo del fútbol. Cómo empezó, aquellos partidos icónicos, por qué hoy en día hay torneos tan bonitos que nos encanta, pero cómo era la idea al principio. Eso es lo que queremos hacer en este nuevo podcast y bienvenidos. Muchas gracias siempre por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Escuchándonos, estar apoyándonos. Y un saludo para la gente que está escuchando en Spotify, que si quieren pueden ir a YouTube, poder ver eh, también nuestro podcast, porque también vamos a poner imágenes, algunas imágenes que logramos conseguir de estos partidos, ¿verdad? Imágenes bonísimas que ustedes pueden verla. Tal vez más adelante los podemos crear una página en internet donde ustedes pueden encontrar la información de dónde tomamos toda, todo básicamente para armar este podcast. Porque me estaba fijando, si tú pones solamente una fecha, ¿verdad? Wikipedia es lo primero que te sale. Pero si te vas más profundo, encuentras información que no está en Wikipedia. Y Wikipedia es la mejor página para hacer las tareas. Me encantaba usar siempre Wikipedia.
Tenía un compañero de clase que lo que hacía era que este brother tenía, la profesora ponía algo sobre historia de Nicaragua, por ejemplo, sobre Sandino. ¿Quién es Sandino? Si iba siempre a Wikipedia, copiaba todo hasta el borde donde dice wikipedia.com. Y así lo entregaba, le valía. Horriblemente. Sí. Pero a ver, ¿cómo se llama hoy nuestro tema? ¿De qué vamos a hablar, Enrique? Bueno, el tema de hoy está muy bueno, está muy, muy, muy bueno. Y este día, nuestro primer episodio de nuestro nuevo podcast es la historia del primer mundial. Primer mundial, la Copa del Mundo. ¿Quién de nosotros no mira, no ha visto, no se emociona con el mundial, con la Copa del Mundo? Bueno, Entonces, pues, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo, pues, por qué? ¿Por qué es la Copa del Mundo como tal? Eso es lo que estaremos analizando en esta hora aproximadamente. o lo que aguantemos. Se llama la hora del... La hora, o lo que aguantemos. Hora y Sí, media, 30 minutos de tiquito. Oye, hora y 30. estaba pensando lo que dijiste tú. A ver, ¿quién no conoce de el mundial, no? Estaba yo pensando, intentando a ver en mi mente si mi madre conocía el mundial de fútbol. Pero fíjate que sí. Y el ejemplo muy perfecto me salió. El último mundial fue aquí fue en Rusia, ¿no? El último. A ver. Sí, 2018. Sí, no fue, entonces, fue el de Brasil. El de Brasil, mi madre se tiró todos los partidos del mundial. Y no es una señora que es fanática al fútbol, no la vas a ver un Real Madrid-Barcelona, porque a ver, y ella ya tiene que ser, creo que tiene todos los años, pero creo que anda como en 70 por allá. Y yo me quedé asustado y que mi mamá estaba viendo los partidos del mundial. Yo estaba trabajando y me dice, pues fíjate que España le ganó no recuerdo qué me dijo. Y yo, es que estaba viendo los partidos. Sí, es que no había nada que ver. Entonces, imagínate hasta qué punto, ¿verdad? Llega esto. De hecho, eh, en el, ¿qué puedo decirte? Dos, quizás 2010 aproximadamente, la verdad no sé, que la figura de Neymar comenzó a crecer, ¿verdad? Comenzó a nacer, por así decirlo. Entonces, conozco un niño que se llama Neymar. Sí. Entonces, Un imagínate, saludo, ¿verdad? Neymar. Y su mamá lo puso así por el jugador que lo vio en el Mundial, porque escuchó hablar de él. Entonces, no hay, creo, o quizás lo haya, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas o sabemos o hemos visto, o al menos escuchado acerca del Mundial. Yeah. Ahora, pero pasa algo interesante. Ok, para nosotros el Mundial de Fútbol es algo muy wow. Es el Mundial. Todo el mundo quiere ir al Mundial. Pero cuando se propuso la idea, era algo totalmente distinto, ¿no? A ver, ¿qué nos cuentas un poco antes premundial? ¿Qué nos cuenta un poco, Enrique, antes premundial? Sí, mira, hay muchos detalles que la verdad son muy interesantes de ver. Y es que una de las razones, ¿verdad? Queremos mencionarlo, de que nosotros de que nos hayamos salido esta idea, ¿verdad? Es el hecho de que Gianni Infantino y Arsène Wenger quieren hacer un mundial cada 2 años. Normalmente lo conocíamos cada 4 años. Es lo que generaba la expectativa, ¿verdad? Entonces, desde que se creó el mundial, se mantuvo ese formato de cada 4 años. Pero como tú mencionas, ¿qué pasó antes? Bueno, es interesante, fíjate que según algunos datos, el primer partido internacional del que se tiene constancia fue en 1872. Fue jugado entre las selecciones de Escocia y la selección de Inglaterra. El fútbol era
bueno, esto lo veremos en otro podcast, ¿verdad? La historia de hechos del fútbol como tal, pero hablando de las selecciones, ¿verdad? De lo internacional, del mundial, pues entonces no era muy conocido, pero a raíz de la popularidad, ¿verdad? Que se le dio en el Reino Británico, entonces más federaciones comenzaron a aparecer. ¿Hasta qué punto? Bueno, el otro partido fuera de las Islas Británicas que se tiene conocimiento, perdón, fue en 1902, llevado a cabo entre Uruguay y Argentina. Entonces, al ver todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que se popularizaba un poquito, el fútbol entra como deporte a los Juegos Olímpicos. Pero todavía, ¿verdad? Era un deporte jugado únicamente por jugadores amateurs. O sea, quizás jugadores que en la actualidad podríamos mencionar que quizás disputan tercera división, segunda división o algo por el estilo. So, como una perrerita en la calle, en tu barrio, básicamente, como un Quizás, juego ¿verdad? callejero, algo así. Correcto. Era menos popular que ahora. Pero es interesante que algunos países europeos tuvieron la idea de crear un ente rector, y es lo que conocemos en la actualidad como la FIFA. Ok, pero Creada, espérame, vamos a ver. Pongámosle que soy ignorante. No lo soy, no, mentira, sí lo soy. ¿Qué es un ente rector? ok, un, una compañía, ¿verdad? Por ejemplo, el ente rector, estamos hablando de una empresa, por así decirlo, ¿verdad? Que rige, que dirige, que controla cierta situación. Por ejemplo, Ah, la NFL es el ente rector de lo que es el fútbol americano. Y la Major League Baseball, y esto es un detalle interesante que no tiene nada que ver con los mundiales, pero es interesante, bueno, hay un mundial de rige, béisbol. rige todo lo que es el béisbol mundialmente. Porque, por ejemplo, si tú vas a construir un estadio de béisbol, tiene que estar bajo para que sea legal, por así decirlo, ¿verdad? O que un equipo de la Major League Baseball pueda jugar ahí o una selección, tiene que ir bajo los términos y condiciones de Major League Baseball. Entonces, So, con este ejemplo, ¿verdad? Lo que mencionamos es el asunto de la FIFA. Fue creada en 1904, comienza a dirigir o con la idea de dirigir lo que es el fútbol, que el fútbol se maneje bajo ciertos parámetros, y entonces es la FIFA la que comienza a darle más popularidad al fútbol. Porque mira, el Comité Olímpico, en su defensa, digamos que no daba abasto. O sea, imagínate tantos deportes que normalmente han sido los más antiguos, sí, como como el boxeo, que el esgrima, que le llama. la lucha, qué sé yo, estas cosas, ¿verdad? Entonces el fútbol era más como un complemento, pero la FIFA ahora viene y se centra únicamente en lo que es el fútbol, comienza a darle más popularidad y toma el control hasta 20 años después de su creación. En 1924, en los Juegos Olímpicos de ese año, la FIFA controló el fútbol. ¿Y sabes qué? ¿Mm? Fue un éxito. Ok. Fue un Sí. rotundo éxito porque los estadios de aquel entonces se llenaron. So, entonces, a ver, antes de que se creara la FIFA en sí, el fútbol no era tan llamativo, vamos a decirlo. Era algo que ibas a jugar los domingos con tus amigos, o era algo que realmente no era el foco de atención. Ok, muy bien. Ahora, el primer mundial fue en 1930, ¿ok? Eso es lo que sabemos, ¿no? Y el campeón de ese mundial fue Uruguay, es lo que sabemos también. Pero
Algo que leyendo, buscando videos, información, llegué a... hay demasiadas cosas. La razón interesante de que cuando se creó el campeonato mundial, si no mal me equivoco, fue porque la FIFA, perdón, cuando se crearon los Juegos Olímpicos, no metieron al fútbol en los Juegos Olímpicos. No, el fútbol Cuando ingresó. no, antes de 1930, sí iba a ser un Sí, campeonato de Juegos Olímpicos, un torneo, perdón, no un campeonato, un torneo de Juegos Olímpicos, y no incluyeron al fútbol. Estoy mal, ¿no? sí. O sea, Este fue en los Juegos Olímpicos de Estados Unidos de 1932. El pénsul, por así decirlo, vamos a utilizar esa palabra, ¿verdad? De los Juegos Olímpicos no incluía el fútbol. okay. Entonces, mira, Otra en palabra. ¿Qué significa 1924, pénsul? la lista, pues, Ok, la ok, ok, lista, ya, la lista. Bro, yo soy entonces, ignorante. no Ok. incluía, ¿verdad?, el fútbol. Y Mm, eh, había sido un éxito en 1924 y 1928. Entonces la FIFA, y creo que cualquier persona hubiese dicho, hombre, pero mira, ¿por qué no lo vas a incluir si es un éxito? Los estadios se llenan, las personas lo consumen, a la gente le llama la atención. Y de hecho, Uruguay había sido 2 veces campeón, había ganado el trofeo, la medalla, ¿verdad? De esos Juegos Olímpicos en fútbol. Pero ¿qué pasa? Mire, y esto es un detalle, la verdad, muy, muy curioso, que es un poco contradictorio, porque lo que dijo el Comité Olímpico Internacional es que en Estados Unidos el deporte no era popular y que entonces nadie iba a llegar a verlo. mm, Pero si analizamos el Mundial de 1930, Estados Unidos, la selección que formó Estados Unidos llegó hasta lo que se le conoce como semifinales y de hecho quedó en tercer lugar de ese mundial. Entonces aquí es donde preguntamos, ¿cómo es que no era popular entonces? interesante. Wow, interesante. Ahora, eh, realmente la gente, a ver, aquí vamos a ver algo interesante. Y es de que era 1930, no, había muchos asuntos respecto a que la gente no le gusta el fútbol es para los tipos de personas, no, distintos, diferentes, ¿no? Y a veces la gente juzgaba un libro por su portada y no leían el libro, igual que hoy en día pasa, bueno, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, interesante que llamó la atención cuando estuve leyendo esto de que hubieron sus países que dijeron, ok, van a hacer un mundial de fútbol y hubieron candidatos para ser sede. Por ejemplo, miren, la candidatura fue Italia, España, Suecia, Hungría, Holanda y Uruguay. Ahora mi pregunta es, ¿por qué piensas tú, Enrique, que Uruguay quedó como sede? ¿Por qué dirías? Bueno, una de las razones, pues era 2 veces campeón. Sí, Entonces, cierto. ¿verdad? Ese mérito, porque la FIFA lo había reconocido, aunque ya crean su propia copa, entonces ellos dicen, bueno, pero estas últimas 2 estuvieron bajo nuestra dirección, entonces son copas del mundo también. Esa es una de las razones. Y la otra es que ese año, 1930, era el centenario de la independencia de Uruguay. Entonces, fue como un regalo, ¿verdad? Tú estás cumpliendo, imagínate, en aquel entonces, ¿verdad? 100 años de independencia. Ahora hay muchos países que tienen 200 y pico. Pero ahora, Bueno, ¿verdad? En aquel entonces tú cumples 100 años de que te independizaste. Entonces, mira, aquí va, pum, regalo, el Mundial de Fútbol de Uruguay. ahora te tengo otra. Todos los demás países, cuando miraron el costo que implicaba hacer un mundial, renunciaron. Imagínate, y esa es otra cosa, con la Dijeron, fecha, Mira, tengo que darle de comer a estos jugadores, tengo que traerlos, tengo que darle hotel, hacer estadios. No, gracias.
Y hasta la fecha eso sigue siendo un problema. Porque mira, ¿por qué eligieron a Qatar para el año que viene? No por su buena Plata. selección. Dice que el famoso video, dinero, 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 que es lo que hay, En su dinero. 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 Estaba viendo, oye, ¿sabías tú que en su dinero canta en francés? No se No, no, no. entiende No, lo solo que dice. es esa Solo sección. creo yo que él entiende lo que dice, pero los demás no. Pero bueno, no, muchas Muy cosas son. diferente. Pero bueno, eso fue algo que pasó. Porque yo me puse a buscar, ¿por qué razón otros decidieron no? Y yo pensé lo mismo que tú dijiste, Uruguay su centenario, habían cosas chidas. Pero la razón principal fue porque renunciaron al mirar los costos que incluía hacer un mundial. Y hoy en día es lo mismo. A ver, si te pones a pensar, ¿qué tipo de países son los que tienen los mundiales? Tú dijiste ahorita, Qatar es uno, el siguiente contendiente. El próximo, si no me equivoco, no sé si ya está votado o no, que se pensaba hacer el mundial acá en los tres países del norte, México, Estados Unidos y Canadá. Creo No, que ya se eligió, de hecho, la verdad no estoy tan seguro, pero creo que sí, ya lo eligieron, porque creo que incluso ahora estaban hasta viendo la candidatura para los países para 2032. en el 4500 va a ser El Salvador, Honduras y Nicaragua. Un saludo para mi gente hermosa. Toda Eh, va- Centroamérica. sí, toda Centroamérica. Oye, va a ser genial, imagínate. Porque mira, hay una ley, a excepción de Costa Rica y Panamá, claro, pero hay una ley que dice que como centroamericanos puedes viajar desde Guatemala hasta Nicaragua solamente con tu cédula, con tu Así ID, con tu documento para votar. Es lo único que necesitas. ¿Ok? Entonces, puedes pasar 4 países. Imagínate que estos tienes que 4 países. avisar, pero solo. Sí, pero no necesita una visa o un pasaporte. Como a Costa Rica, pues uno tiene que tomar visa, vas a Managua, sacas el pasaporte. Después tienes que ir al lugar allá, hacer una entrevista con el cónsul. Después de ahí, comprar el boleto y ir a. No, es mucho trabajo. Es una mal mata. Pero bueno, volviendo al punto donde estábamos. La gente renunció. Pero, ¿qué dijo Uruguay? Ok, ¿sabes qué? Yo voy a estar firme. Ofreció pagar alojamientos, viaje en primera clase a quienes quieren ir a cruzar el charco y además iban a darle todo lo que necesitaban, sinceramente. Ahora, los países que fueron al mundial, porque a ver, ahorita ir al mundial es un gran privilegio, pero el primer mundial nadie quería ir, ¿ok? Los países que fueron eran Argentina, Chile, Francia, México, Yugoslavia, Brasil, Bolivia, Uruguay, Rumanía, Perú, Estados Unidos, Paraguay y Bélgica. Mírate. Y muchos de ellos, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países del sur, básicamente. La Conmebol tuvo representante a más no poder. Pero en Europa era una situación distinta, porque a ver, siempre la Conmebol es algo muy fanático ir. El fútbol en el sur de América se vive de una manera distinto a como se vive tal vez acá. Y demasiado distinto. Estaba viendo videos en la otra ocasión sobre cómo son las barras allá. Las barras son los aficionados. O ¿cómo se le llamaría? Porque nosotros le decimos barra brava, ¿no? En Nicaragua le decimos Sí. barra brava. No, yo pienso que igual los aficionados, Sí, no, 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 no sé, afición. no sé otro nombre que se le ponga. Se... No tarda en ladrar mi perro. Pero bueno, así los aficionados son tienen una pasión fuerte a apoyar a sus equipos. En 1930 en Europa la situación era distinta. Porque, a ver, se dijo, mira, ir hasta el otro lado del mundo, porque a ver, Europa está acá. Ok, ¿dónde está mi mano? Está acá. Y Uruguay está por allá. Para los que no sepan, estoy señalando el suelo. ¿Ok?
En el mapa sí está todo eso. Hay que atravesar el mundo entero. Entonces muchos dijeron, sabes, ahorrar, yo no quiero ir, no quiero ir. Y ninguna federación, porque no solamente se invitó a 4, se invitó a toda Europa, pero ninguna federación envió su carta de aceptación antes de la fecha límite el 28 de febrero. Y nadie quería ir, sinceramente, pero un señorazazo, que aquí tengo el nombre, Jules Rimet, aprovechó la experiencia que tenía para hablar. Él era el presidente de FIFA en ese momento y él pudo conseguir que Bélgica, Rumanía, Yugoslavia también en qué tiempo, y Francia pudieran ir. Imagínate, nadie quería ir, pero ¿qué pasa? ¿Por qué razón era? Porque, a ver, ¿sabes cuánto le iba a tomar de viaje para llegar de Europa a ¿cómo se llama ese lugar? A Uruguay. ¿Cuánto piensas tú, Enrique? La verdad no, pero si en la actualidad son como 2, 3 días, imagínate en aquel entonces. Ajá. Ahora, ahorita porque hacemos tantos paros, detenciones ¿cómo se llama? En la aduana, que hay que hacer esto. Pero en aquel tiempo eran 15 días, 15 días de viaje en cada dirección. O sea, 15 días de Europa a Uruguay, jugaban 30 días el partido y 15 días de regreso. Entonces, eran 2 meses que no ibas a tener jugadores. Y ahora se quejan en muchas selecciones porque no van a tener sus jugadores por unos cuantos días también. Es demasiado. Y también se hacían jugadores, perdón, se hacían juegos amistosos entre los países en Europa porque se podía pagar los sueldos de los jugadores cuando no habían ligas. Cuando no hay liga, antes no se pagaban sueldos. Hoy en día sí, hoy en día se pagan los sueldos. La única forma que no te paguen sueldos es cuando tú te lesionas porque fuiste a jugar con tu selección. Si te lesionas jugando con tu club, te pagan tu sueldo. Si te lesionas jugando con tu selección, muchos clubes no pagan los sueldos. Así está a nivel mundial de fútbol hoy en día. Pero también había muchas sus cositas ahí. Por ejemplo, mira este ejemplo. En el caso de Rumanía, la persona que seleccionó el plantel personalmente no fue un director técnico, no fue la misma federación, sino fue el rey. El rey dijo, ¿sabes qué? El rey Carlos II dijo, ok, ustedes van a ir a jugar, pero yo voy a seleccionar quiénes van a ir a jugar. So, si eras el crack de Rumanía, pero no le caías bien al rey, valiste. No te van a invitar. No te van a invitar. No te van a llevar allá. Ay, era interesante. Es interesante, lo siento por el perrito ahí del vecino. Es Es okay. interesante ¿Cómo se que llama? la verdad no tengo idea, ni la quiero tener sinceramente porque ya me cayó mal. Pero el punto es que entonces dice que él los eligió, ¿verdad? En una empresa petrolera. Entonces, ok, imagínate que llega, qué sé yo, Joe Biden a tu empresa y entonces te dice, Eliezer, vas de portero para la selección, van para el Mundial de Qatar, vas de centrocampista. O sea, tan solo imagínate, ¿verdad? Ese tipo de asuntos, lo que sucedió en aquel entonces. Por eso es que la selección rumana, pues, no pudo avanzar, ¿verdad? Porque muchos de los jugadores eran amateurs, entonces estaban lejos del profesionalismo que sí presentaron otras selecciones, más que todo, ¿verdad? Las selecciones americanas. Yeah. Ahora es interesante de que no, era una locura. La forma como en ese tiempo se hacían las cosas, completamente distinto al mundo de hoy. Para que sepan cómo el mundo cambia, tanto el mundo, yo digo que el mundo cambia, ok. Y todo lo que hay en el mundo cambia, como por ejemplo, cómo se juegan los partidos de fútbol, cómo se hace
cómo se come hoy en día es distinto a cómo se comía hace 100 años. Es muy extraño ver países que tal vez tienen comidas muy antiguas. Muy extraño. No se me viene ninguno a la mente. Pero bueno. Ahora, mira, el barco que los llevó fue el SS Conte Verde. El mismo que escogía Gardel. Gardel, para que los que no sepan, fue un multimillonario en su época. Y su hijo fue mucho más millonario que eso. También este barco pasó a recoger a los rumanos en Génova, a los belgas en Barcelona, y ellos practicaban ejercicio físico en la cubierta. Fíjate. Entonces ahí se hacían, básicamente este barco era mundialista. Este barco era mundialista. Y, ok, ahora, practicaban ejercicio físico en la cubierta. Se habilitó una sala cerrada para el trabajo con balones. Mira qué tuani barco era. Supongo que era grandito, ¿no? Tendría que buscar información, pero podían tener su canchita ahí cerradita. Junto a ellos surcaban los mares el propio Rimet, que ya saben quién es. Rimet era el presidente de la FIFA en ese tiempo. Con él, la copa, ¿verdad? El trofeo, una representación de Nike, para los que no sepan, Nike antiguo, ya me di cuenta yo eso. Por entonces, más conocida como la diosa griega de la victoria, que como un mercader de zapatillas. Interesante. Elaborada con una generosa dosis de oro y dispuesta sobre una base de lápiz lazuli, lápiz lazuli. Ok, no sé qué es, ahí búsquenlo. Gracias, la gracia le costó a la FIFA 50 millones de francos. Que hoy en día, ¿cuánto sería un franco? ¿Cuánto cuesta un franco? Si no me lo equivoco, franco era franco suizo. I don't know. Pero, ok, mira. No sé si es el mismo franco, pero franco suizo. ¿Cuánto es 50 millones? Ese es 500, 5,000, 50,000. ¿Cuánto cero más? Ahí son 5,000. 50 millones. Ok, 50 millones de francos suizo. No sé si es correcto. Dice que son 53 millones de dólares. Estaba caro esa vaina, bo. Ese trofeo estaba más caro que quién sabe qué. Y en aquel entonces, mira, el mundo venía de muchos problemas, porque en 1918, ¿verdad? Acaba la guerra, pero comienzan a aparecer enfermedades. Comienzan a aparecer enfermedades que, al igual que el COVID, destrozaron la economía de muchos países. Europa, por todo ese siglo XIX, si no estoy equivocado, comienza, ¿verdad?, a experimentar guerras civiles y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces la verdad es que la economía estaba muy golpeada y cuando tú escuchas esa cifra, esa cantidad de dinero, pues en aquel entonces era una cifra enorme, enorme. Ahora, si lo pones a la evaluación de que hoy en día existe, es peor todavía. Como esos 50 millones, hoy en día van a ser como 150 millones. Porque la evaluación es impresionante. Ahora, fíjate qué interesante, porque el Río Conte, que es el barco, se recibió a la selección brasileña en Río, allá en Brasil, claro, no, lógico. Y fíjate lo que pensaban los europeos, esto me llama la atención, los europeos pensaban acerca de los americanos, decían ellos, un lugar peligroso es lo que nos espera y a medio civilizar, habitado por indios, aventureros, descendientes de esclavos y una clase criolla de que a duras penas trataba de sostener allá los buenos hábitos europeos. Y eso de que fuera invierno en pleno verano, ¿qué impacto va a producir esto en los jugadores? Eso estaba escrito por Alfredo Relaño, porque eso era lo que esperaban. Cuando salieron de Europa, eso era lo que esperaban. Un poco racista, ¿no?
Sí, no, bueno, mira, la verdad es que en esos años, ¿verdad? Y pues en su momento también lo analizaremos. Ha habido como siempre mucho roce entre América y Europa, América y Europa, América y Europa. Entonces, pues miraban de esa forma, ¿verdad? A los americanos. Recordemos que pues vinieron, los colonos vinieron de Europa, los españoles, los británicos, los portugueses. Entonces, pues ellos seguían pensando o viendo así a las personas de América. Pero la verdad es que, mira, fue un mundial muy interesante, porque además de estos detalles que has mencionado, ¿verdad? Fíjate que es curioso, pero es el primer mundial y se dio el primer hat-trick marcado por un jugador estadounidense. Y es lo mismo que estábamos mencionando, ¿verdad? Al principio, cuando hablábamos del hecho de por qué se separa o comienzan los problemas entre el Comité Olímpico Internacional y la FIFA, que dijeron de que en Estados Unidos no se podía celebrar el fútbol porque no era muy conocido. Y ves cómo en el mundial, en el primer mundial de la historia, primer mundial oficial, la selección de Estados Unidos tiene un desempeño muy bueno. Entonces, el primer mundial estuvo plagado, los focos, ¿verdad? Se vieron mucho por la negativa de muchos países europeos. Tan solo imagínate, mira, según lo que cuenta la historia del fútbol, pues es en los países británicos quienes lo crearon. Entonces tú esperarías que el creador de este deporte pues llevara la delantera y hubiese estado en la primera Copa del Mundo, pero no fue así. De hecho, incluso hasta tuvieron ciertos problemas con la FIFA porque no lo reconocían hasta cierto punto a ellos como que fueran los que dirigieran, ¿verdad? El fútbol. Entonces, todos estos años así se vivió este tipo de asuntos. Pero mira, un detalle también muy curioso es que ambas semifinales de este mundial culminaron con el mismo marcador, 6 goles por 1. Argentina, ¿Qué? ¿verdad? Venciendo a Estados Unidos y Uruguay a Yugoslavia. Ujú. Ahora, es interesante, añadiendo más casos, más detalles interesantes, es de que se jugó en una sola ciudad, en Montevideo. ¿Eh? Y yo encontré un ticket, acá lo voy a poner, ¿verdad? En lo, en un segundo, no entiendo qué pasó. Ahí está. Mi internet está lento, lo siento. Conexiones, tecnología. Pero aquí voy a poner el ticket y menciono, no sé qué partido es porque no puedo leerlo muy bien, pero menciona el estadio y la entrada. Y todo fue en una sola ciudad. Todo se hizo en Montevideo, a diferencia de hoy en día. ¿Ya? A Sí, no, diferencia de hoy en día. y mira, eh, el nivel, ¿verdad? Que se experimentó. Uruguay volvió a ganar el mundial. Entonces, es que Uruguay venía con todo, porque había ganado 2 veces anteriormente los mundiales, por así llamarlo, y ahora vuelve a ganar el primer mundial. Entonces, tenían un nivel futbolístico, la verdad es que muy bueno. Yep, sí. Ahora, encontré algo interesante porque, a ver si me echas una mano, si es lo que yo entiendo. Hubo un jugador que no solamente fue jugador, sino que también fue soldado. ¿Ok? Porque, a ver, como sabemos, el primer mundial fue en 1930, ¿no? Pero después, la Segunda Guerra Mundial fue como en 1900, tanto, 40 por allá. 39, ¿Cuánto? 39, 39. Ok, ya Inició en saben. 39 y creo que terminó en 45. Ok. Alex Viaplate, o Viaplane, no sé cómo se diga, entonces arquero de la selección francesa, participó en este mundial en 1930. 12 años después, durante la Segunda Guerra Mundial, combatió para la Alemania nazi. ¿Ok?
El guardameta fue dado de baja en 1944 Así es. por un pelotón francés. Hoy significa que lo... ¿Sí? Significa que le pasaron la cuenta, ¿no? Cuando dice que fue dado de baja. ¿O no? Entiendo que la verdad no sé, no manejo términos militares. Bueno, quien esté escuchando el podcast, por favor escriban en los comentarios qué significa, pero creo que sí. Wow, es impresionante. A ver, tenemos también, y eso, porque ya conocemos quién fue el campeón, ya conocemos muchos detalles acerca de este mundial, si nos vamos en los grupos, los datos como quedaron, pero este mundial tiene el partido con menos asistencia de público en toda la historia. 300 personas asistieron al estadio de Peñarol para evidenciar el encuentro entre Perú y Rumanía. ¿Cómo la ves? 300 personas. Sinceramente he visto, ¿cómo dijera yo? Dime. Sí, bueno, la verdad es que se te quedó pegado el internet, no te entendí bien, pero que este mundial tiene problemas técnicos, gente, problemas técnicos. Que este mundial tiene el partido con menos público, 300 personas. Sí, no, se ponen 400 aquí en la canchita cuando es la final sinceramente del he fútbol. ido a entierros que tienen más personas que esto, pero bueno. No, literal, conozco uno recientemente muy doloroso, por cierto, con 800 conexiones. Ajá, para que miren, 800 personas. Ahora, 300 personas viendo un partido de selecciones, no cualquier partido, partido de selecciones. Y la razón que fueron invitados. Pero a ver, para los que sepan, en el próximo podcast vamos a hablar de esto. En este partido hubo menos policía que en un partido muy importante. ¿Ok? Ahí se los dejo, ahí se los tino. Para los que quieran saber, sigan viendo el podcast. Pero bueno, eso realmente fue raro. Pero mira, como siempre, el primer mundial tiene que existir la primera roja. Y se dio. Plácido Domingo. Me suena ese número, no sé nombre, ¿no? Plácido Domingo. El tenor mexicano. Jugador de la selección peruana, quedó en historia de los mundiales, pues fue el primer jugador en salir expulsado, por lo que jugó su debut y se despidió del torneo. En su primer partido, pero no sé, tengo que ver, porque dice que se despidió del torneo, tendría que ver realmente qué pasó, si después que le dieron la expulsión no pudo volver a jugar. Wow, Sí. qué roco. Mira, es interesante porque según los datos que arroja la FIFA, este mundial no llegó o no cumplió con las expectativas que ellos tenían. Pero si tú miras los detalles, ¿verdad? Que arrojan ciertas páginas de investigación, pues miraste que sí, tuvo un buen recibimiento. Porque una de las principales quejas, ¿verdad? Que tuvo FIFA fue eso, que muchas personas no asistieron a algunos partidos. Pero este mundial sentó las bases en muchos casos para lo que conocemos hoy día. Porque mira, se mantuvo, ¿verdad? Se sostuvo el formato de fase de grupo y es lo que hoy día conocemos. Sí, fueron invitadas, ¿verdad? 13 selecciones. A la fecha, pues, aunque lo iremos analizando ahí poco a poco, pues a la fecha ya ahora son 48 selecciones para este próximo mundial las que van a estar. Pero dejó, ¿verdad? La base para lo que se ha venido haciendo con el paso del tiempo. Entonces fue un éxito por una parte, quizás no el fútbol todavía, ¿verdad? Tenía que meterse un poco más en otros sectores de la sociedad, porque el fútbol
desde sus inicios fue de lo que se le conocía en aquel entonces, ¿verdad? Como la nobleza, como las personas comunes, las personas pobres, que con eso se entretenían. Los más ricos jugaban otras cosas, ¿verdad? O practicaban otros deportes. Pero ahora es el deporte más popularizado del mundo. O sea, cualquier persona, incluso hasta los mismos deportistas de otro deporte, para el uso de la palabra, juegan fútbol. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, un futbolista no siempre sabe natación o no siempre sabe boxeo, pero un boxeador en algún momento se echó una perrerita, una cascarita ahí con sus amigos, ¿verdad? Un beisbolista igual. Entonces, el fútbol, desde este primer mundial, comienza a crecer, se sientan las bases para lo que conocemos hoy día como el torneo a nivel internacional de selecciones, ¿verdad? Más importante que se conoce. Ujú. Ahora, es interesante porque las cosas que pasaban en el mundo en ese tiempo, si nos vamos al asunto de, ¿cómo se llama? Mm, ¿Cómo le explico? Eran cosas raras. A ver, mire, por ejemplo, Estados Unidos, que fue una selección muy buena en este mundial, llegó con un equipo plagado de escoceses. Ni siquiera eran americanos, eran de Escocia todos. ¿Ok? Pero a pesar de que su mejor hombre, que también era escocés, llamado Archie Stark, que marcaba 67 goles en 44 partidos, un pinche Ronaldo, o un Messi, o Haaland, que está impresionante su número, se quedó en casa para atender su negocio. Dijo, sabes que yo tengo un negocio, solo siento, pero no podré ir hoy. ¿Me entiendes? Ahora, los belgas, porque Bélgica también fue, recuerdan eso, también no llevaron a su mejor as. ¿Y sabes por qué no lo llevaron? Porque Raymond Braid fue suspendido por abrir un café con su apellido en circunstancias de que el profesionalismo aún no se legalizaba en Bélgica. Solo porque el brother puso un café con el apellido Braine, dijeron, ¿sabes qué? Tú no vas a ir al mundial porque eso es ilegal. Es que mira, así como el mundial, ¿verdad? Ha ido transformándose, pues la sociedad humana también, porque más adelante, ¿verdad? En los otros mundiales sucedieron muchas cosas, la verdad, muy interesantes. En este igual, ¿verdad? Porque, mira, aunque Uruguay es lo que se conoce como sede, pues pidió ayuda a los otros países. Y entonces eso es algo que, por ejemplo, no lo vemos, ¿verdad? Imagínate, por ejemplo, que Rusia hubiese dicho, bueno, yo albergo el mundial, pero todas las selecciones que van a venir tienen que darme dinero para yo entonces poder albergarlo. Hasta si, indirectamente lo hacen, ¿verdad? Porque los fanáticos van a ver esas selecciones, pero que la propia federación, ¿verdad? Se desprenda de cierta cantidad de dinero para dárselo a ellos como anfitrión. Entonces hubieron muchas cosas muy, muy curiosas, ¿verdad? Fue, por así decirlo, un experimento que la FIFA hizo. Sí, fue un éxito porque, aunque ellos dicen que no, ¿verdad? Sí lo fue porque al año después, 4 años después, volvieron a hacerlo y comenzaron a experimentar con ciertos cambios en el formato y otras cosas, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando tú ves la historia del primer mundial, te encuentras con muchos detalles bastante interesantes. Como eso, ¿verdad? Que ves creada o cómo empieza a crearse, de hecho, eh, el clásico, no, espero no estar equivocado con el nombre, ¿verdad? El clásico del Río La Plata, que es el clásico entre Uruguay y Argentina. Entonces, ves cómo comienza esa rivalidad, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, cuando lo estaba leyendo decía, bueno, pero ¿por qué ahora la rivalidad es con Brasil y no es con Uruguay si es muy vieja esta rivalidad?
Entonces te encuentras con muchas cosas, la verdad, muy interesantes. Ahora, es interesante de que realmente, eh, como estamos viendo, el mundo ha cambiado, el mundo del fútbol ha cambiado. Y este partido, este primer mundial, sinceramente, era impresionante. Hasta la final. Porque, a ver, la final no fue cualquier final. Era la final sudamericana. Uruguay contra Argentina. Que en ese tiempo Argentina no era tan conocida, pero sí daba guerra. Daba su guerrilla, ¿me entiendes? Y tanto así de que el ambiente estaba muy, muy intenso allá, que pongámosle, había un cántico que decían los argentinos, decían victoria o muerte. Y es tanto así que el árbitro, que era belga, él dijo, mira, yo para dirigir el encuentro, yo quiero un seguro de vida. Porque si matan a... Hey, el primero que van a matar es al árbitro. Hay que ser sincero. Y era muy... loco. Pero Y bueno. fue interesante porque fíjate que, imagínate hasta qué punto fue, ¿verdad? El impacto que tuvo que al día siguiente la embajada uruguaya en Argentina, muchas personas, muchos fanáticos argentinos quisieron entrar. O sea, ya esto iba a ser, ¿verdad? Un conflicto bélico. Ya iba a ser una guerra, ¿verdad? Directamente entre países, porque imagínate, iban a atacar la embajada uruguaya. Pero ahí comienzas a ver, ¿verdad? Esa pasión, cómo comienza a crecer, descontrolada, mal dirigida, incorrecta, claro que sí, pero comienzas a ver entonces la pasión de los fanáticos. Ya, porque se sacó un poco de más allá. Por ejemplo, como te dije que el árbitro se llamaba Gian Langenus. Espero que se pronuncie así, pero si no, bueno. Este hombre estaba tan preocupado que para cuando terminó, se tranquilizó todas las cosas en el estadio, él se escapó rumbo al puerto, porque de donde salía del barco, disfrazado de policía. Tenía tanto, qué horrible, qué horrible. Bueno, hoy en día es lo mismo, porque a ver, los pobres árbitros son los que cargan contra todo la cosa. Porque a ver, siempre hay sus cosas de que tal vez un partido no salió bien y todo, pero el árbitro es el que cargan al pobre árbitro. Qué barbaridad. Pero por lo menos Uruguay tuvieron sus cositas bonitas, proclamaron feriado nacional, a los seleccionados le dieron un pedacito de tierra y una casa, sacaron ahí por lo menos. Y aquí les voy a poner abajo la foto de, o el retrato, por así decirlo. No sé cómo diría yo, porque está retocado, está bien pintado, bonito, de la selección de Uruguay que salió campeón. Pero, aquí miren, estas son las cosas que pasaron en el mundo del fútbol en 1930. Que para que llegara a eso, a empezarse al mundial, hubieron infinidades de cosas. Pero hoy en día el mundial es completamente distinto, algo que realmente esperamos con mucha ansia, ¿no? La verdad es que ahora el mundial es una fiesta y no un pleito. Ah, Eh, Eso es lo que es, ¿verdad? Porque el mundial ahora se disfruta, es hermoso. Como dijo Franco, es hermoso, mis hermanos. Pero el, el, el mundial en aquel entonces, ¿verdad? Era prácticamente una guerra sin armas en un campo. A ver quién es mejor, qué país es mejor. Y entonces, pues esto, imagínate hasta qué punto, según lo que menciona, ¿verdad? La información que estábamos leyendo, eh, cuando llegó la final, Uruguay tenía un balón y Argentina tenía otro balón. Y entonces los dos estaban peleándose porque con qué balón iban a jugar. Entonces, la verdad es que es un detalle bastante curioso. Según los reportes, entonces hicieron lo más salomónico, ¿verdad? Según lo que menciona la información, pues jugaron el primer tiempo con uno y el segundo tiempo con el otro. Pero mira,
no sé, es verdad, pero quizás el segundo tiempo lo jugaron con el balón uruguayo, porque el primer tiempo lo iba perdiendo Uruguay 2 goles por 1. Entonces iba ganando Argentina, me imagino que el primer tiempo quizás fue con su balón. Después entonces, pues el partido al final quedó 4-2 a favor de Uruguay, pero los otros goles fueron en el segundo tiempo. Pero si no, imagínate la ironía, ¿verdad? De que el segundo tiempo haya sido con el balón argentino y lo haya ganado Uruguay. La verdad es que dejó muchos detalles, la verdad, muy graciosos, curiosos y de todo este primer mundial. No, sí, sinceramente, a ver, como es una locura. Yo quiero saber qué es lo que tenían en sus balones. Tengo la curiosidad. ¿Qué tenían los balones? Que realmente dijeron, no, es que vamos a hacerlo así, con mi balón. Aún tengo la curiosidad de saber qué tenían, pero bueno. Realmente eso es lo que está pasando, perdón, eso es lo que pasó en el primer mundial. Ahora, miren, como mencionamos durante el podcast, el mundo del fútbol ha cambiado, el mundo en sí ha cambiado, pero es bonito ver de que como no sabemos qué cambio esperan para el futuro, ¿no? Bueno, pues lo que se viene, lo que se ve venir es el famoso mundial cada 2 años, que quizás, ¿verdad? En algún momento o lo hablemos acá por tiki-taka o entonces sea un tema para tiempo extra. ¿Qué tan emocionante, qué tan bonito sería un mundial cada 2 años? Exactamente. Bueno, espero que le haya gustado a ustedes este resumen, esta conversación que tuvimos, Esta eh, locura. esta locura, ¿verdad? Que tuvimos hoy acerca del primer mundial que se jugó, valga la redundancia, en el mundo, ¿verdad? Y que salió el primer campeón, el primer expulsado, el primer hat trick, y siempre hay una primera vez para todo. Así ¿Verdad? es. Y espero que les siga gustando nuestro contenido. Recuerden, si nos estás escuchando en Spotify, síguenos, suscríbete, vas a YouTube, suscríbanse, es completamente gratis, no se paga nada. Suscribirse a YouTube y espero que les guste, denle manita arriba, comenten, compartan, síganos en nuestro Instagram y si desean de que en el próximo sean felicitados, escríbanos. Hey, mándame saludos. Aquí estaremos Sean dándoles saludos. saludos. Sean saludosos. Ok, y espero que disfruten su, a ver, semanita sería, ¿no? Esperemos de Así, que podamos poder estar con ustedes la próxima semana. Nos despedimos, Enrique. así es. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense mucho. Bye, bye, chiquitos. Adiós, futboleros. Let's go.